Gloria a Jesús. Este nuevo día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo, día de amor. Y tenemos que agradecerle porque estamos vivos. Amén. Estamos vivos. Agradezco a Dios porque estás ahí, en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor prospere tu familia, tu casa, todo tu entorno, que donde quiera que camine sea canal de bendición para todo con quien tú tengas contacto. Dios guarde tus hijos. Si estás enfermo, le pido a Dios en este momento que te sane. Así de sencillo. Y si tienes una situación económica, que el Señor te la resuelva. Si no tienes trabajo, que el Señor permita que ocurra una llamada ahora para ser bendecido con un trabajo. Pero que ese trabajo que Él te va a dar no te quite la bendición. ¿Está bien? Dios te guarde, te amo en el amor del Señor. Gracias por estar ahí. Entonces, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que llegó para turbar el mundo de las tinieblas y para mantener unidas las familias. Gloria a Jesús. Hermanos, si usted por primera vez se está conectando a este canal, mi distinguido, y usted todavía no forma parte de esta gran familia, le voy a hacer una sugerencia de amor. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como yo sé cómo Dios me ha bendecido a mí con esta plataforma, yo quiero que Dios te bendiga a ti. Entonces, dale a suscribirte. Dale a suscribirte y activa la campanita para que te mantenga activo con todo lo que pasa en este canal, con todo lo que pasa en esta plataforma. Y conviértete en un multiplicador, en un predicador y comparte con otro. Amén. Miren, hoy, mis amados, yo quiero compartir con ustedes un tema que de verdad, no sé cómo lo voy a hacer, porque Dios me dio tanto material para hablar sobre este tema, que es el temor que limita tu crecimiento espiritual. El temor que limita tu crecimiento espiritual. Hermanos, inicio esta conversación con ustedes porque quisiera abarcar lo más que pueda. Cuando Dios me da algo de una vez, yo lo anoto. Yo tomo notas. Porque las cosas se me olvidan. Entonces, si Dios me la da, la anoto. Gloria a Jesús. Sí. Hermanos, con el temor abro puertas en el mundo espiritual que no me dejaban avanzar ni crecer, pero sí retroceder. El temor, yo no le voy a dar ni siquiera, no, que el temor etimológicamente esto, no, nada de eso. Yo le voy a hablar de manera llana, como Dios me lo ministró a mí, sin ir a buscar recomendaciones ni afirmaciones, ni nada. No es que eso está mal o no está mal, pero yo quiero darle lo que Dios me dio a mí. Temor es igual a miedo. El Salmo 34 dice el salmista que él clamó a Jehová. En el Salmo 34, a partir como del capítulo 4. Él clamó a Jehová y Dios se inclinó a él y lo libró de todos sus temores. Cuando dice que lo libró de todos sus temores, lo libró de todos sus miedos. Amén. Y mayormente el temor es uno mismo que lo crea, porque cuando yo tengo temor, es que yo tengo dentro de mí un miedo intrínseco de algo que pueda pasarme a mí o a los míos
Eso es temor. Por eso, mucha gente pensará que temor y miedo es lo mismo. El temor es intrínseco, tuyo. Son cosas que tú tienes callada a la que uno le teme y a veces uno ni siquiera la expresa. Eso es el temor. Y cuando uno expresa el temor que uno tiene dentro, hermano, eso toma vida y autoridad en el mundo espiritual. Amén. Entonces, hace que suceda. O sea, esa palabra para dañar especialmente a uno, a la vida de uno y que uno sufra. Un ejemplo, yo tengo un temor dentro de mí. Tengo miedo de que me pase algo. Yo lo tengo callado. Un ejemplo, tengo miedo de que me atraquen. Yo vivo en la República Dominicana y aparecen sus atracos y sus cosas. Tengo miedo de que me cancelen del trabajo. A mí me pasó eso. Porque es que uno no conoce la palabra. A veces uno tiene toda la vida metido en la iglesia y uno lo que está es dando vuelta en el desierto, como Israel cuando cruzó, cuando venía de Egipto, 40 años dando vuelta. Entonces a veces uno está en la iglesia dando vuelta y dando palos a ciega y no conoce. Hermanos, miren, yo era muy joven cuando tengo el primer trabajo, un trabajo estable para durar toda la vida trabajando ahí. Pero de momento dentro de mí, hermano, había como un miedo, Dios mío, como que a mí me cancelen. Y yo vivía como con ese miedo, hermano, y no hacía cosas anormales para que me cancelen, pero yo vivía con ese miedo. Yo no se lo decía a nadie, yo no se lo externaba a nadie. Hermano, me cancelaron como a los 13, casi 14 años de estar en ese lugar. Cancelaron. ¿Por qué? Porque yo lo atraje, hermano. La Biblia dice que cuando el salmista clamó, Dios lo libró ¿de qué? De sus temores, de sus miedos. Pero hermano, si cuando yo pensaba que me iban a cancelar, en vez de yo hacer lo que tenía que hacer, cubrirme por la palabra, inhabilitar todo eso por la palabra, yo le daba vida. Y hasta sufría por algo que ni siquiera había pasado. Eso es lo que el diablo hace que eso cobre vida. Entonces, ese mundo de las tinieblas nos agarra, hermano, y nosotros hacemos una construcción, hacemos constructos emocionales para que nos dañen, para que nos acaben. Ejemplo. Miren a Job. Para nosotros siempre lo que vemos es que Dios probó a Job hasta lo último. Pero a veces pensamos, y fue que Dios se la cogió con Job, porque Job era perfecto, recto, como dice en el capítulo 1 del libro de Job. Todo lo que Dios dice de Job era perfecto, era recto, buscaba a Dios apartado del mal. O sea que Dios conocía a Job. Pero en un momento, hermanos, ponga atención, en un momento Job abrió una puerta espiritual. Usted dirá, esta trae una doctrina rara. No, yo no traigo ninguna doctrina rara, eso es la palabra. Acuérdese que lo que Job temía, a lo que Job le tenía miedo, eso le llegó. Job tenía temor de que sus hijos pecaran, de que a sus hijos le pasara algo. Eso le llegó. Dentro de todo lo que le pasó a Job, murieron todos sus hijos. Él tenía temor de que sus hijos pecaran, de que sus hijos hicieran algo negativo, que a sus hijos le pasara algo. Y eso fue lo que le ocurrió, lo que temía. A otra cosa que le tenía temor y miedo era quedar pobre, hermano. Eso también le pasó. Acuérdese que constantemente él hacía rituales a favor de sus hijos. Él hacía ayuno delante de la presencia de Dios por si acaso sus hijos habían pecado cuando hacían una fiesta, cuando hacían una parranda. Quizás sus hijos ni estaban pecando. O puede ser que estén pecando. Pero si ya tu hijo es mayor de edad, entonces tu hijo es responsable de lo que haga.
ya no soy yo como padre. Y el hombre era tan temeroso, tenía tanto temor a Dios. Eso se llama temor reverente. Ay, santo, pero no quiero detallar esa palabrita ahora. Que él iba y le hacía sacrificio por si acaso y sus hijos pecaban o cualquier cosa. Entonces ahí vino a él lo que vino. Usted no ve, él nunca tuvo el temor de que su mujer le fuera infiel, de que su mujer le fallara, ni nada de eso. La mujer le quedó. A Job no se le quitó la mujer se desapareció por lo que ella habló, pero la mujer a él le quedó, porque él no tenía temor de eso. ¿Por qué? A él le fue quitado a lo que él le temía, que él tenía temor, perder a sus hijos, que él tenía temor, perder su riqueza, y todo eso le fue quitado. Su integridad, su pulcritud, y eso fue lo que le fue tocado. Entonces, así nos pasa a nosotros. Tenemos temor, como le comunicaba ahorita, que no cancelen del trabajo, que a un hijo le pase algo, que yo me enferme, que me dé una enfermedad catastrófica, que me dé cáncer, que se me rompa un pie, que me caiga. Esos temores, cuando no los sabemos manejar, entonces viene porque yo lo estoy atrayendo. Hermanas, yo tenía un temor, de tantos temores que tenía, estando en la iglesia, pero no tenía intimidad plena con Dios. Todo esto yo lo estoy conociendo después que yo estoy haciendo una vida plena, íntima, delante de la presencia de Dios. Cambios que no ocurrieron en 30 años de cristiana en mi vida han ocurrido en menos de 5 años, en menos de 10 años, que es donde me he insertado en su presencia y he empezado a buscar en intimidad y a conocerle. Yo tenía temor en mi familia por generaciones. Las mujeres quedan solas, se separan de los maridos y yo tenía temor de eso. Y le digo una cosa. En este momento estoy en proceso de divorcio. A lo que le temía, eso llegó. Estoy en una batalla, hermano, porque yo soy de la que creo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y hay pactos. El matrimonio es un pacto. Por si acaso eso sucede, ya Marlene no le va a comentar que tiene otra pareja, porque fue un pacto que yo hice delante de la presencia de Dios con el hombre que me casé. Y Dios se va a glorificar. Pero le traigo esto porque son vivencias, hermano. Lo único que le aprendí tarde. Y no peleé en el momento que tenía que pelear. Y pararme delante de ese temor y decirle, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la cubierta, bajo la protección del Omnipotente. Sino que llegaba el temor y yo le daba vida. No combatía. No llamaba el mal por su nombre. Por eso es que tenemos que llegar a la plenitud de buscar a Dios de una manera tal que nos vaciemos en su presencia y darle la oportunidad que le entre y haga lo que tenga que hacer con nosotros y se rompan. Hermano, miren, a veces ay Dios, miren. Porque hermano, yo sé que lo externé, yo como terapeuta de familia, a veces yo misma me analizo, pero ¿y cuándo fue que lo dije? Sí, pero lo dije en un momento. Hace 20 años, hace 19 años atrás que lo dije. Que salió de mi boca quizá decir, me voy a divorciar de este hombre.
Y 20 años después, esa palabra cobra vida. Acuérdese que lo que Job temía, eso le llegó. Eso le llegó. Gloria a Jesús. Mire, servirle a Dios es una gran bendición, pero hay que tener mucho compromiso y fuerza desde dentro para usted hacer lo que realmente a Él le agrada. Le fue quitado lo que temía Job, sus hijos, su riqueza, su salud. Gloria a Jesús. Wow. Gloria a Dios. Y lo triste, hermano, que uno habla de estos temas y nos han tocado a nosotros como cristianos, que se supone que yo soy la que debo dar ejemplo. Pero qué lindo que esto le pasa a quién, a los seres humanos. Pero ¿dónde está el valor de todo esto? Que me pase, que lo reconozca, que lo entienda. Que vaya a la presencia de Dios, humillada, pidiendo perdón. Quizás fui yo la que ocasioné, quizás fue él, fueron los dos. Porque es que a veces a veces tenemos un mal manejo entre nosotros mismos. Y le damos mucha fuerza a lo cotidiano. A veces no queremos cambiar cosas por medio al cambio, hermano, por miedo al cambio. A veces dentro de tu núcleo familiar hay cosas que hay que cambiar aunque nos duelan. A veces tenemos temor de que nos roben. Y ese temor, ese miedo, el enemigo lo lee y cobra vida, toma vida en el mundo de las tinieblas. Entonces, ahí es que le roban a uno. Hermano, yo conozco gente que no pueden pasar por sitios porque le viven robando. Y les hablo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que decir, a mí nadie me toca. Y le citamos la palabra de Dios, porque la Biblia está cargada de versos bíblicos que nos cubren bajo esa protección, que nos dan protección. Tú me estás entrando porque acuérdese que el temor está dentro de nosotros. O sea que el temor es algo espiritual que hace que las cosas que tienen que darnos resultados que son tangibles no se den o se dañen. Entonces, si el temor me está combatiendo desde dentro, entonces vamos a combatirle desde esa misma esfera. Tú me lanzas, yo te lanzo. ¿Qué yo te lanzo? Palabra de Dios. Y el enemigo va a huir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿qué temor? ¿Qué es lo que me va a atemorizar a mí? ¿Qué es lo que me va a meter miedo? ¿Quedé sin trabajo? Quedé sin trabajo. Gloria a Dios. Así que no me va, hermano, párese, tenemos que pararnos y decirle, a mí no me metes miedo ya, infundiéndome temores barato, porque no te lo voy a permitir. Pero para no permitírselo, hermano, es una fuerza de voluntad que quien la da es el Espíritu Santo. Entonces, para tú lograr eso, es en intimidad con el Señor, en oración y conociendo la palabra, porque tú le vas a lanzar. ¿Y qué es lo que tú le vas a lanzar? Verso bíblico, la palabra. Así que el enemigo se combate. Y todos esos ataques quedan inhabilitados. Gloria a Dios. Hermano, le voy a decir algo. Hay mucha gente que no sale a la calle porque le tiene miedo a andar solo. Temores, amén. Hay muchas cosas que son las que me enseñan, como las que me han enseñado a mí.
para yo poderle hablar del temor y para yo poderle decir cómo me arropó el temor y me ha hecho perder cosas, porque lo he vivido, pero no es que esto yo lo he ensayado, no es que Dios me lo dio por su palabra. Cuando el salmista dice, yo clamé a Jehová y Jehová se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me libró de todos mis temores. Cuando Jehová se inclinó, Él me libró de todos mis miedos. Hermano, usted no se ha puesto a analizar que en los tiempos de antes la gente moría de viejo. Porque mucha gente no tenía temor. Moisés, Abraham, esa gente no tenía temor. A veces, hermano, nosotros tenemos temor hasta de morir, temor de enfermedades. Entonces, cuando tenemos ese temor, ¿qué pasa? Llega la enfermedad, llega la muerte antes de tiempo, llegan los problemas, llegan las cosas porque tenemos ese temor dentro de nosotros. Entonces, este temor cobra vida. Es una puerta subliminal que le abre el enemigo y entra porque ya conoce tu parte débil. El enemigo no te va a probar en lo que tú no tienes temor. Él no te va a probar en lo que tú eres fuerte. Te va a dar en lo que tú temes. Yo que pensé, tenemos que pararnos, hermano, y trabajar con eso. ¿Por qué? Porque si ya Dios me libró de los temores, ¿por qué yo tengo que andar llena de temor? ¿Por qué yo tengo que andar diciendo estoy enferma? ¿Por qué yo tengo que andar diciendo esto y lo otro? Cogiendo cosas que ya Dios se la llevó. Esto no, hermano, vamos a quitarnos la ropa del temor, vamos a quitarnos la ropa del dolor, vamos a quitarnos la ropa de la enfermedad, vamos a abrigarnos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a meternos ahí que el diablo no nos puede ver. Tenemos muchos versos bíblicos para darle duro al diablo, para que no nos atormente. Hermano, el temor lo dejamos clavado en la cruz. La Biblia dice en el libro de Isaías, el castigo de nuestra paz, el castigo de mi paz, de tu paz, fue sobre Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? Vamos a trabajar el temor, hermano, vamos a sacudirnos. Porque es que le llega a uno. También hay una situación que te daña. Hasta tu parte emocional se llena de miedo. ¿Dónde se inició el miedo? Ay, Dios mío. El miedo se inició en el huerto del Edén. Se iniciaron allí las situaciones emocionales que nos persiguen hasta el día de hoy. El miedo. Me dio miedo y me escondí en el libro de Génesis. O sea que cuando nació el pecado, si nosotros lo fuéramos como a visibilizar y a ponerle nombre, fue número 1 el miedo. También la vergüenza. Déjeme yo tratar de no salir. El miedo viene desde el Edén, está en nosotros, así mismo como Él nació en el Edén. En el Edén cayó el primer hombre, ahí fue que cayó, ahí fue que hubo la debacle con Adán y con Eva y se inició el pecado. Pero en ese mismo Edén, en el mismo momento que el hombre, ese Adán fracasó, ¿qué pasó de una vez? Se armó el plan de Dios de enviar a Jesús a la tierra. De una vez se armó el plan de que venga Cristo, de que Jesucristo se haga hombre. O sea que Jesús, por eso venció la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Y cuando se llevó todos nuestros dolores, fueron todos de manera integral. Nada más no fueron los dolores físicos, fueron los dolores emocionales. Todos esos dolores se los llevó Jesús. Entonces, el miedo no es algo físico, el miedo es algo emocional, el miedo es algo que hay dentro de nosotros que no se ve. Pero el miedo crea en nosotros tantas cosas que no nos dejan crecer. Oiga,
El Salmo 91 dice, ¿cómo podemos pelear con el miedo? Porque yo habito al abrigo del Altísimo. Entonces ya yo, ¿con quién peleo? ¿Cómo peleo con el miedo? Bueno, la palabra, Dios. O sea que si estoy bajo el abrigo de Dios, entonces fuera el miedo debe irse. Oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que yo no tengo que tener miedo que me va a faltar comida, que me van a botar del trabajo, que no voy a tener casa. No debo tener miedo de nada de eso porque Dios está ahí, hermano. Lo que pasa que a veces nosotros, nuestra vida carnal, nuestro cuerpo natural, nosotros le damos esa autoridad, especialmente a lo que no vemos. El miedo no se ve, por eso puede dañarnos tanto, porque es algo que no se ve. Amén. Porque peleo fácil con lo que veo. Ahora, con lo que yo no veo es más difícil pelear. Esto tenemos que mirarlo de una manera fina, este tema del miedo, del temor, de manera muy subliminal. Porque entra en usted y no lo ve. No es que entra, ya está dentro. Como hay personas que de momento tienen una fobia, una cucaracha, un ratón. Fobia es miedo, amén. Si Dios me libró de todos mis temores, fueron de todo. No fue de uno sí, de otro no, o sea que yo no tengo que tener fobia. Y si Jehová es mi pastor y me dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré a nada. Oiga, en valle de sombra de muerte, no le voy a temer a nada. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo y su vara y su cayado me van a infundir aliento. Ni a mis enemigos debo tenerle miedo. Oye, él dice, aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. O sea que yo no tengo que tener miedo. Y él se va más lejos, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, hermano, que si a mí me echan de un trabajo, de 7 trabajos me llamarán. Eso es bíblico. Tampoco tengo que tener miedo a que no tengo trabajo, a que no tengo amigos. Tengo que tener miedo a que yo no puedo estar sola. No tengo que tener miedo a la oscuridad. No tengo que tener miedo al mañana. No tengo que tener miedo al futuro. No tengo que tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo y Jehová es mi pastor. ¿Quiere más? ¿O queremos más? Dígale no al temor, dígale no al miedo, dígale no a la duda. El Señor está ahí para ayudarnos a romper con todo lo que pueda dañarnos de manera emocional. El miedo es un monstruo, el temor es un monstruo que nos daña. Por eso el enemigo lo usa, mi amor. Por eso es que el enemigo lo usa. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque no se ve. Y por ahí él trabaja, mire, fino, para mantenerte destruido, para mantenerte subyugado, para que no crezca, para que no te levante, para que no tenga intimidad con él. Los demonios infunden miedo. Por eso es que tenemos que mantener una vida de oración, porque el diablo es un experto en infundir miedo. Pero cuando el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Emma, mire, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces la palabrita que le voy a coger a Jesús ahí, pero no teman, no teman, no tengan temor por lo que sea. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo.
Entonces, Satanás, que se baje de esa nube, hermano. Vamos a saber canalizar nuestras emociones. Vamos a aprender a administrarnos nosotros mismos. Para que el enemigo no siga usándonos ni nos siga cogiendo de relajo. Ya somos muy viejos en esto. Para estar con la misma ñoñería, el mismo degodeo. Que estoy depresiva. El miedo te causa depresión. Porque si tú no estás en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que en la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Eso es lo que hay en la presencia de Dios. Pero si tú estás en el grupo que no busca la presencia de Dios, que no busca intimidad, que te comunica 2 veces al día con Dios, por la mañana cuando te tiras de la cama ni tiene tiempo de arrodillarte, y le dice, Señor, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera intimidad. Y luego que agotas tu día y te llena de todas las situaciones sabidas y por haber, de todo lo que dicen, de todo lo que hablan de ti, lo que no sea de ti, de todas las noticias negativas, de todo lo que está pasando en el mundo. Cansada de trabajar, cansada de estudiar, a cuidar tu familia, a cuidar tus hijos, el día entero. Por tu cabeza no pasa ni siquiera Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por tu cabeza no pasa ni siquiera amén. Por tu cabeza no pasa ni siquiera un aleluya. Entonces dime, ¿qué va a salir de ahí? Cansancio. ¿Qué va a salir de ahí? Temor. Y cuando llega una autoridad nueva, de una vez, está asustado. Y tú haciendo lo tuyo y haciéndolo bien, pero está asustado porque tiene temor. Bueno, tiene intimidad. Y lo que quita el temor, lo que da plenitud de gozo es la intimidad con Dios. Es tener relación con Dios. Tú no ves que cuando tú no tienes relación con Dios, fácilmente tú te dañas a ti mismo y dañas a otros. Yo quiero que me entiendas. Te dañas a ti, dañas a otro. ¿Quién tú crees que es el que se daña? ¿El que tiene odio hacia una persona, el que tiene rencor hacia una persona o a quién se lo tiene? El que tiene rencor, porque a veces al que se lo tiene ni cuenta se da. Entonces tenemos que empezar a canalizar bien nuestras emociones y a tener intimidad con Dios para que el temor no nos arrope y dejemos de ser bendecidos y vivamos bajo una maldición eterna por causa de ese temor que no podemos canalizar. Y el Señor está ahí y estamos delante de su presencia y la palabra está llena de armas, de versos bíblicos que se convierten en municiones. Que si el temor te ataca por dentro, tú también lo atacas. Tú me atacas callado y te ataco callado. Ah, te va a quedar sin trabajo. Entonces le digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que te van a atracar cuando salga en la calle. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pruébelo para que usted vea que cuando usted le tire el verso bíblico arriba, ya no le vuelve a aparecer en la mente. Y si le vuelve a aparecer, usted vuelve y le tira el verso bíblico encima. Gracias por estar ahí. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermana y amiga Marlene Reyes. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que llegó para turbar el mundo de las tinieblas. Dios les bendiga.